En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy bien, hoy es viernes, ¿verdad? No es martes ni miércoles, es viernes. Pues estoy un poco desencajada, pero bueno, parte del trabajo que solemos realizar. Y como es habitual, en esta edición tenemos que compartir información económica relevante del día, así que adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos cerró agosto con un déficit de 345.000 millones de dólares, un aumento del 15% frente al mismo mes de 2024. Esto ocurrió pese al récord de ingresos arancelarios que alcanzaron 30.000 millones de dólares, en 296% más que un año atrás. En los primeros 11 meses del ejercicio fiscal, los aranceles acumularon 172.000 millones de dólares, con la proyección de llegar a un ritmo anual de 500.000 millones de dólares. Sin embargo, el déficit total hasta agosto se ubicó en 1.973 billones de dólares, el tercero más alto de la historia, solo por detrás de 2020 y 2021. De acuerdo siempre con Bloomberg en línea, el Tesoro destacó que, ajustando diferencias de calendario y pagos diferidos, el déficit fue menor en un 5% al del mismo periodo del año anterior. El resultado final dependerá en parte de septiembre, mes clave para la elevada recaudación de impuestos, mientras los ingresos por impuestos personales siguieron en alza gracias al crecimiento del empleo y los salarios. La recaudación del impuesto de sociedades mostró una caída vinculada a los créditos fiscales impulsados en la gestión de Trump. ¿Más información? Siguiendo con información de Bloomberg en línea, China advirtió a México que actúe con máxima cautela antes de aplicar su plan de elevar hasta en 50% los aranceles a los bienes importados desde el país asiático. Un portavoz del Ministerio de Comercio señaló que no se desea que la cooperación bilateral se vea afectada y que Pekín tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses legítimos. La declaración fue emitida ayer 11 de septiembre en respuesta a las consultas de la prensa sobre las intenciones del gobierno mexicano. El funcionario remarcó que China se opone a todas las formas de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias, considerando que cualquier incremento unilateral de aranceles por parte de México sería interpretado como un acto de compromiso ante la intimidación externa. Además, subrayó que los abusos arancelarios de Estados Unidos ya han generado rechazo global, por lo que cualquier acción similar en la región sería vista como un debilitamiento de los principios comerciales internacionales. Siguiendo con información de Reuters, el 12 de septiembre de 2025, el dólar subió 0,1% a 97,66 puntos en su índice, aunque continúa encaminado a una caída semanal de 0,1%, la segunda consecutiva. El movimiento estuvo marcado por el mayor aumento en 4 años de las solicitudes de desempleo en Estados Unidos y por la inflación de agosto, que mostró el alza más rápida en 7 meses, aunque aún moderada. Los futuros de fondos federales descuentan un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal el 17 de septiembre, mientras que las apuestas a un ajuste mayor de 50 puntos básicos se redujeron. En el mercado de bonos, el rendimiento del Tesoro a 10 años subió 4.043%. En el frente cambiario, el euro bajó menos del 0,1% a 1.172 dólares. La libra retrocedió 0,2% y el dólar se fortaleció 0,4% frente al yen tras un comunicado en conjunto de Estados Unidos y Japón sobre estabilidad cambiaria. Más información
De acuerdo con Bloomberg en línea, las bolsas asiáticas se acercaron a máximos históricos el 12 de septiembre de 2025, con el índice regional de Morgan Stanley avanzando más de 20% en el año y quedando a menos de 0,3% de su récord de 2021. El impulso provino de Japón, Corea del Sur, Australia y Hong Kong, mientras China continental mostró resultados mixtos. El repunte estuvo liderado por fabricantes. El contexto global también apoyó las subidas en Estados Unidos. La inflación de agosto, de hecho, creció 0,3% excluyendo alimentos y energía, mientras las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron el nivel más alto en casi 4 años, reforzando expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal en su reunión del 16 y 17 de septiembre. En materias primas, el petróleo WTI cayó 0,9% a $61,83 por barril, mientras que el oro avanzó 0,6% a $3.654 por onza. Y a nivel regional vamos aterrizando también con información a qué está pasando en Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, Brasil logró un récord en la zafra 2024-2025 con 350 millones de toneladas de granos, un aumento del 16,3% frente a las 324 millones del ciclo previo. El crecimiento estuvo impulsado por soja, maíz, arroz y algodón, que aportaron 47 millones de toneladas adicionales. La superficie cultivada subió a 81,7 millones de hectáreas y la productividad nacional mejoró 13,7%. La soja lideró con 171,5 millones de toneladas, mientras que el maíz alcanzaría 139,7 millones, un alza del 20,9%. El algodón sumaría 4,1 millones de toneladas y el arroz cerró con 12,8 millones. En tanto, los frijoles se estiman en 3,1 millones de toneladas para cubrir el consumo interno, mientras el trigo caería 4,5% hasta 7,5 millones de toneladas. Y de Brasil nos vamos a información económica de lo que está pasando en Argentina. Y de acuerdo a Clarín.com, el gobierno de ese país anunció que a partir de la segunda campaña de 2026 se modificará el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa, lo que permitirá reducir en 16 millones de dosis la aplicación sin comprometer la sanidad ni el estatus comercial del país. En esta nueva modalidad dejarán de inocularse vaquillonas, novillos y novillitos, categorías que ya cuentan con inmunidad suficiente, lo que significará un ahorro de 14 millones de dosis y aproximadamente 22 millones de dólares. Además, los establecimientos de engorde a corral quedarán exceptuados de la primera campaña anual, lo que reducirá en casi 2 millones de dosis la aplicación y permitirá ahorrar 3 millones de dólares adicionales. En total, la medida representa un ahorro de 25 millones de dólares para los productores. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta resolución mantiene intactas las condiciones sanitarias y comerciales de la Argentina, al tiempo que fortalece la competitividad del sector ganadero. Más información de Argentina, Ada. Y de acuerdo con Bloomberg en línea, Argentina deberá afrontar vencimientos netos por 34.200 millones de dólares hasta 2027, con un riesgo país de 1.047 puntos que encarece la posibilidad de acceder al crédito internacional a tasas cercanas al 14%. Entre los compromisos destacan 9.500 millones de dólares con el FMI, 800 millones de dólares con el Club de París, 15.600 millones de dólares en bonos globales y bonares. Con reservas netas en torno a 6.900 millones de dólares, la cobertura de estos pagos dependerá de un fuerte superávit externo o de alternativas como emisiones locales, privatizaciones o renovación de acuerdos de compra. De no haber rollover, el Tesoro y el Banco Central de la República Argentina deberán comprar 27.300 millones de dólares en 27 meses, es decir, 1.000 millones de dólares mensuales o 15.300 millones de dólares si se aceptaran cerrar la gestión con reservas negativas. Y hacemos aquí un paréntesis para luego seguir desarrollando más información económica, porque me confirman desde producción que está en línea Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa como siempre. Sí, estamos acá en la Expo Capasu disfrutando de esta fiesta de retail. Y en ese sentido, y justamente la comunicación va en ese marco, Gustavo, queremos tener una suerte de actualización de lo que está haciendo justamente esta Expo. Tengo entendido que es la 25ª edición y ya arrancó ayer y hoy. ¿Cómo están viviendo justamente esta Expo, Gustavo?
Estamos viviendo, como te dije, una fiesta muy conforme con toda la concurrencia. Ayer fue un marco impresionante, la gente se volcó por más que había lluvia, no hubo lugar para estacionar, o sea que fue impresionante, la gente vino y disfrutó de todo el evento, en donde como siempre digo, no es solamente un evento para venir a ver los stands, sino también un lugar donde se genera mucho networking, mucho intercambio de ideas, mucho debate. Entonces, es que lo que buscamos acá es siempre el crecimiento del sector, alinear ciertas dudas, ideas y seguir trabajando, porque por más que somos competencia acá, también fomentamos la camaradería. Gustavo, con respecto a los expositores y los puntos que de alguna manera se compartieron también con los invitados y participantes, ¿qué podemos destacar en ese sentido? Bueno, primero que nada, destacamos que este año los proveedores se destacaron muchísimo en los stands, va a ser una competencia fuerte en la premiación del mejor stand, también las charlas que han sido muy nutritivas. Ayer tuvimos la de Fernando Carballo, que nos habló hacia dónde va el mundo, también tuvimos la de Fenizawa, que nos habló de cómo llegar a la felicidad, que mira, terminó a las 8:30 y la gente a foro lleno en donde fue la charla, y bueno, eso habla de que hubo interés en la charla, y hoy empezamos con inteligencia artificial y seguimos ahora a las 12 arrancamos cómo se construyen los precios y la tendencia del retail. Respecto al tema de inteligencia artificial, imagino también que eso que mencionas, uno de los focos centrales que la audiencia y los participantes están expectantes en ese sentido. ¿Y por qué es tan importante en este escenario, Gustavo? Y bueno, ¿por qué eligieron justamente ese tema? Bueno, porque es el tema del momento. Yo creo que quien más que menos ve que está utilizando la herramienta de ChatGPT, ¿verdad? Ya lo ha adquirido como algo imprescindible a la hora de consultas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, hoy estamos viendo cómo podemos insertar esa inteligencia artificial en nuestros negocios para tomar mejores decisiones, para minimizar los errores y tener, como dije, no tener tantos quiebres de stock, tener un surtido eficiente y para poder darle en ese sentido el mejor servicio a nuestros clientes. Gustavo, durante tu intervención ayer en la apertura justamente de la Expo Capasu 2025, un discurso muy interesante con datos concretos y también preocupantes. O sea, hay un escenario muy positivo de crecimiento del sector, pero también hay desafíos también por seguir trabajando y bueno, buscando de alguna manera también reencauzar estos números que de alguna manera terminan impactando ciertamente en este proceso de crecimiento del sector. ¿Podrías compartir, por favor, parte también de eso que mencionabas ayer en la apertura? Sí, bueno, como dijiste, tenemos la parte positiva, es que hemos crecido 8% en este primer semestre. Eso habla también que está gozando de una buena salud la microeconomía, porque nosotros somos como un termómetro de esa micro, en donde si hay mejor consumo, quiere decir que hay trabajo, hay circulante, sí. Hay buen pasar, ¿verdad? Y lo otro preocupante es vamos a decirle que el 63% de la población económicamente activa aún está en la informalidad, ¿verdad? Eso, como dije en mi discurso, precariza el empleo, no genera un dinamismo en el crecimiento, y bueno, eso hace que la competitividad también no sea tan equilibrada, y bueno, esos son los puntos que nos preocupan, porque entendemos nosotros que con una población económicamente activa más formal, también vamos a tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad de gasto y ¿por qué no un poder adquisitivo mucho mayor, ¿verdad? Y estos problemas de precios y esas cosas ni se estarían tocando. Totalmente. Y también otra arista que mencionaste es sobre la seguridad jurídica como parte y componente importante que se tiene que seguir trabajando en Paraguay, considerando el caso reciente tan hablado también del cierre de una cadena muy importante en Paraguay. No, claro, nosotros queremos reglas claras, ¿verdad? Que a veces en las leyes que a veces se traen de otros países de repente se insertan en nuestros mercados, y a veces hay grises en donde de repente generan dudas, y esas dudas pueden generar a veces confusiones. Entonces nosotros necesitamos reglas claras, también sanciones justas y proporcionales a la falta, ¿verdad? Con el debido proceso para nuestra defensa y para seguir operando, ¿verdad? Entonces eso genera un equilibrio y también nos hace trabajar de una manera más tranquila, porque entendemos que nosotros
el consumidor es el mayor capital. Nosotros nos debemos al consumidor y por ende de todo el sector supermercadismo. Después de lo ocurrido, bueno, dijimos, tenemos que nosotros mandarnos esto, las buenas tácticas, la libre competencia y la excelencia en servicio debe ser nuestro norte y queremos trabajar en eso, ayer firmamos también un convenio con Dinavisa justamente para crear mesas de trabajo y aclarar esos puntos grises en donde queremos hacer una jornada con nuestros tecnólogos, aclarar ciertas dudas. Y bueno, nosotros entonces poder trabajar en función a eso y prestar ese servicio y darle esa seguridad al consumidor de que lo que él está comprando en nuestro supermercado tiene la seguridad y la inocuidad para el consumo. Totalmente. ¿Este acuerdo ya entra en vigencia desde la propia firma o tiene un proceso todavía de readaptación, Gustavo? No, ya corre eso y bueno, ahora solamente es empezar a articular ese foro que te dije en donde queremos que estén nuestros tecnólogos y los representantes de INADICE, bueno, entonces hablar punto por punto, aclarar los puntos grises, las dudas, y entonces ya una vez que eso esté aclarado, traer a nuestros negocios y aplicarlo y trabajar en función, sin mirar los costados, sin mirar quién hace o quién no hace. Nosotros queremos mantenernos en eso y queremos ser la excelencia en el mercado. Una preconclusión, Gustavo, de esta Expo 2025 con respecto a las anteriores, si pudieras de alguna manera hacer una preevaluación. Bueno, yo considero un éxito total. Ando recorriendo los stands, saludando a los colegas proveedores y me dicen que es la mejor expo de todos los tiempos. Y bueno, eso hizo también el marco mismo de la gente que se prestó a venir a visitarnos, a compartir con nosotros acá, y también todo vamos a decirle, la expectativa que pusieron los proveedores de hacer su stand cada vez mejor, y bueno, eso hizo que todo sea a nivel 10. ¿Hasta qué hora es, y bueno, la finalización de esta expo, Gustavo? Hoy hasta las 7 de la tarde estamos, así que hay tiempo todavía, pueden venir a aceptarse, el ingreso es gratuito. Si no tienen tiempo pueden quedarse en la página, acá hay un QR donde pueden escanear, se linkean y ya tienen acceso a la expo y disfrutar de todo este mundo retail. ¿Podés recordar dónde se desarrolla esta expo, Gustavo? Este está en el Centro de Convenciones de la Conmebol. Le esperamos a todos desde ya, y bueno, hasta las 7 de la tarde tienen tiempo de pasar, darse una vuelta y disfrutar de esta fiesta. Para recordar nada más, Gustavo, y te liberamos por la actividad que estás teniendo justamente en esta expo, ¿a cuántas empresas aglutina actualmente la Capazo y sobre todo a cuánta mano de obra emplea en el sector? Hoy actualmente estamos contando con 42 razones sociales que están asociadas y tenemos cerca de 30.000 puestos de trabajo directos y 552 puntos de venta que maneja toda la Capazo. Gustavo, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente fin de semana. Prince, el gusto es mío, gracias por tenernos en cuenta y que nos llamen a averiguar de nuestra expo. Gracias, Gustavo. Estuvimos con Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados Capazo, hablando justamente sobre esta importante expo de la 25ª edición que se realiza en este año. Y bueno, ya lo decía Gustavo, un éxito total porque es un escenario propicio para intercambiar conocimientos, ideas y también proyectos entre actores vinculados al sector de supermercados, que genera importante mano de obra en Paraguay y bueno, dinamiza toda una economía no solamente del sector, sino también desde las MIPYMES hasta todo lo que engloba también el sector supermercadista. Ada, tenemos que hacer nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Es momento de compartir conceptos económicos como un bloque que también tengo dentro de los que me encantan, Ada, considerando que justamente desde este espacio tratamos de apuntar y aportar al conocimiento. Así que en el concepto económico de hoy vamos a compartir acerca de lo que es un agente económico. Más de una persona habrá escuchado hablar
cuando justamente hablamos de economía, de los famosos agentes económicos. ¿Y qué es un agente económico? Es toda persona o entidad que interviene en la actividad económica, puede actuar como productor, consumidor, ahorrador o inversor, y sus decisiones influyen en la producción, el consumo y la inversión. Aunque no suele usarse en la vida diaria, el término es clave en economía, pero no debe confundirse con el concepto de Homo economicus, que describe a un individuo que siempre actúa de manera racional para maximizar su utilidad. En cambio, un agente económico es un término neutral que permite analizar tanto comportamientos racionales como no racionales. También puede usarse como sinónimo de actor económico. En los modelos económicos, un agente puede ser un comprador o un productor, pero de forma general, la ciencia económica clasifica 4 tipos principales. Los hogares, que incluyen a las familias y personas que toman decisiones de consumo, trabajo, ahorro, inversión; las empresas, que realizan actividades económicas con o sin fines de lucro; el Estado, que regula y recauda impuestos; y los bancos centrales, que cumplen un rol esencial en la estabilidad de la economía. Otro concepto muy interesante que vamos a incorporar es lo referente a la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. Este proceso reduce el poder adquisitivo. Con el mismo dinero, cada vez se pueden comprar menos cosas. También puede entenderse como la pérdida de valor de la moneda, lo que se refleja en precios más altos al expresarlos en esa misma moneda. Se mide principalmente a través del índice de precios al consumidor, o conocido como IPC, que funciona como una lista de la compra promedio de los hogares. Cuando escuchamos que hay inflación, significa que los precios se han inflado. De ahí la imagen del globo como metáfora: cuanto más se infla, menos vale tu dinero. Aunque a corto plazo puede no sentirse con claridad, sus efectos acumulados son fuertes. Por ejemplo, una inflación del 3% anual reduce a la mitad el valor del dinero en 20 años. Sobre las causas, los monetaristas sostienen que la inflación siempre es un fenómeno monetario producto de un exceso de oferta de dinero. De hecho, Milton Friedman afirmaba que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por su parte, los keynesianos, en cambio, señalan también otras fuentes: un aumento de la demanda, mayores costes de producción o las expectativas de los propios agentes económicos. Y de la inflación también hay otro concepto que se vincula, que es la deflación, que no ocurre muy de seguido, pero de hecho en pandemia sí lo tuvimos aquí en Paraguay, y bueno, en casi todas las economías del mundo también, por el encierro y todo lo que generó en ese entonces la crisis sanitaria. ¿Qué es la deflación? Es el proceso contrario a la inflación. Se produce cuando hay una contracción de la oferta monetaria en una economía, lo que provoca una bajada general de los precios. En otras palabras, el valor de la moneda aumenta y con la misma cantidad de dinero podemos comprar más bienes y servicios. Dicho de manera más sencilla, los productos se vuelven más baratos. En la teoría económica, deflación significa reducción de la oferta monetaria, cuyo efecto inmediato suele ser la caída de los precios. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano se utiliza el término para describir esa bajada generalizada en los precios de la economía. Entre las causas de la deflación se encuentran principalmente 2. Por un lado, una reducción de la demanda. Cuando las personas consumen menos, los precios tienden a bajar. Por otro lado, un exceso de oferta. Cuando la producción es mayor a lo que el mercado puede absorber, también se genera una presión a la baja en los precios. Entre sus consecuencias destacan 4. Primero, desincentiva el consumo porque la gente prefiere esperar antes de comprar. Segundo, fomenta el ahorro, ya que el dinero valdrá más en el futuro. Y tercero, incrementa el peso real de las deudas. Y finalmente, el cuarto componente, puede aumentar el desempleo debido a la caída de ingresos de las empresas. Y la próxima semana me comprometo a seguir explorando sobre otros componentes vinculados a justamente el dinero como ser el poder adquisitivo. Y seguimos compartiendo información económica. ¿Qué está pasando a nivel nacional de acuerdo con Agencia de Información Paraguaya? El estimador de cifras de negocios mostró un crecimiento acumulado del 6% al cierre de julio de 2025, con una variación interanual de 6,2% y un promedio móvil trimestral de 5,4%, reflejando el dinamismo de las ventas en manufacturas, comercio y servicios. En la industria manufacturera destacaron los aumentos en aceites, lácteos, azúcar, bebidas y tabacos, cueros y calzados, textiles, papel, minerales no metálicos, metales comunes y maquinarias. En contraste, se observaron caídas en productos cárnicos, de molinerías y panaderías, además de químicos. En el comercio, las ventas de combustibles, alimentos, vehículos, productos químicos, farmacéuticos, artículos para el hogar, grandes tiendas, prendas de vestir y tecnologías al por mayor y menor aportaron
reportaron resultados positivos. Sin embargo, registraron descensos las ventas al por mayor de materias primas agrícolas, fertilizantes y agroquímicos. En el sector servicios se verificó dinamismo en transporte, hogares, hoteles y restaurantes, inmobiliaria, servicios a empresas e información, mientras que la telefonía móvil presentó un desempeño negativo. Y más información antes de irnos al corte, también de acuerdo con abc.com.py, el proyecto de presupuesto general de la Nación 2026 destina más de 35.918 millones de guaraníes para gastos reservados, lo que equivale a unos 4,5 millones de dólares. Esas cifras superan unos 200 millones de guaraníes lo asignado en el presupuesto inicial 2025. Entre las entidades con mayor partida se encuentra el Ministerio de Defensa, la Secretaría Nacional Antidrogas, y también el Ministerio del Interior, la Presidencia y el Ministerio Público. Los gastos reservados están destinados a organismos como Presidencia de la República, el Gabinete Militar, el Consejo de la Defensa Nacional, la Vicepresidencia, el Ministerio de Justicia, la Secretaría Nacional de Inteligencia. Además de los anteriores, se mantienen los montos de 2025 para casi todas estas entidades, excepto Defensa, que percibe un aumento de 200 millones más en relación a lo que tenía autorizado en ese año, menciona abc.com.py. Y así vamos a otra pausa. De la vuelta seguimos con más Economía a Mil. Seguís escuchando Economía a Mil. Muchas gracias por la compañía. ¿Qué está pasando a nivel doméstico? Seguimos con información y de hecho ayer estábamos conversando con Carlos Sanabria, el consultor de riesgo de Stonex, y en ese sentido también valoragrícola.com.py da un destaque con respecto al último informe de la consultora en materia de estimaciones del sector productivo, y al respecto la proyección de Stonex para la campaña 2026 estima que la producción de maíz safrinha en Paraguay alcanzaría 4,86 millones de toneladas, lo que implica una caída de 13,4% frente a los 5,61 millones de toneladas del ciclo anterior. Esta reducción estaría explicada por la disminución tanto del área de siembra como de los rendimientos promedio. La superficie cultivada bajaría a 848.000 hectáreas frente a las 906.000 hectáreas registradas en 2025, mientras que la productividad se ubicaría en 5,73 toneladas por hectárea. El análisis también destaca que solo el departamento de Cazapá mantendría niveles de siembra similares al año anterior, mientras que en el resto del país se prevén recortes en la extensión destinada al cultivo. Estos ajustes reflejan un escenario menos favorable para el maíz en 2026, con impacto tanto en la oferta nacional como en la planificación de los productores agrícolas. Más información, Ada. Siguiendo con información del Ministerio de Industria y Comercio, el presidente de la República firmó el decreto que reglamenta la ley MIPYMES, un paso considerado clave para el fortalecimiento y formalización del 98% de las empresas del país, con amplio acompañamiento de los gremios empresariales. Luis Tabela, titular de FEDEMIPYMES, destacó que este decreto que firmó el presidente de la República fue un trabajo público y privado que arrancó hace 2 años. Esto es apenas el comienzo, es una ley muy beneficiosa, sobre todo para el sector de microempresa. Recordó que las microempresas representan el 88% de las MIPYMES en Paraguay y valoró la creación de la cédula MIPYME sin costo durante 3 años, lo que a su parecer otorgará ventajas en formalización, contratación y financiamiento. Hoy se va a poder formalizar con costo cero porque no le va a pagar nada al Estado durante 3 años. Eso le va a dar el fortalecimiento que necesita la microempresa para poder crecer, formalizarse y acceder a un crédito, puntualizó. Desde el sector empresarial, Guillermina remarcó que los 3 años de gracia son una respuesta largamente esperada por los emprendedores. Cuando una microempresa abre un negocio y tiene que formalizarse desde el inicio, pagar todo lo que tiene que pagar y luego equipar su empresa, y todavía sin saber que va a poder vender, es imposible de abrir un negocio. Por eso yo celebro y agradezco a todo el equipo que realmente se pusieron las pilas y la camiseta, afirmó la MIPYME. La formalización, el camino para el crecimiento económico, y por su parte el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Enrique Duarte, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado. Este es un trabajo realizado en forma pública y privada por la gente y para la gente. Más información, y dentro de todo esto que se está debatiendo a nivel presupuestario, recordemos que justamente la Constitución Nacional establece
contempla como fecha tope la presentación del proyecto de presupuesto general el 1 de septiembre de cada ejercicio fiscal, y el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, en representación justamente del Poder Ejecutivo, había presentado días antes la propuesta para el año 2026, y en ese sentido se están desarrollando y se están desglosando varios pedidos y consideraciones también de presupuestos para el próximo año. Y en ese sentido, la DENIT, de acuerdo con información de abc.com.py, amplía su presupuesto para el año 2026, o más bien solicita y propone. Y en ese sentido, también la Presidencia de la República autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas la ampliación del presupuesto de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. A través de un decreto de fecha 11 del presente mes, el Ejecutivo autoriza al MEF la modificación de la estimación de los ingresos de la Administración Central y de la entidad descentralizada, la ampliación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero. Y el monto de la ampliación presupuestaria autorizada para la Administración Tributaria asciende a unos 11 millones de dólares al cambio vigente. Dice también esta información. Según el decreto, lo solicitado por la DENIT permitirá cubrir gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones, servicios técnicos y profesionales, servicios de medicina prepaga y de salud, inversión física, indemnizaciones, así como también otras transferencias corrientes. En el anexo del decreto se establece que se destinará 61.000 millones de guaraníes para la administración del sistema tributario interno, en donde el mayor monto se irá a sistema de computación, activos intangibles e indemnizaciones. Vale aclarar que este pedido es puntualmente para este ejercicio, no para el 2026. De acuerdo con ABC, la DENIT se suma a las diversas otras entidades que fueron beneficiadas con el aumento de sus respectivos presupuestos, principalmente para la ejecución de gastos corrientes. Y con las ampliaciones autorizadas por el Ejecutivo y las aprobadas por el Congreso, el presupuesto general de la Nación asciende actualmente a 18.421 millones de dólares, de acuerdo con abc.com.py. Más información, Ada. De acuerdo con el portal de Agencia de Información Paraguaya, Paraguay ha consolidado su estatus como socio estratégico de Japón, una designación que comparte con Perú y Argentina en América Latina. Este avance se logró tras casi 107 años de relaciones diplomáticas y fue reforzado por la visita presidencial de mayo de 2025, que facilitó la llegada de inspectores japoneses para negociar protocolos fitosanitarios. Además, la participación en la Expo Osaka 2025 ha sido clave, con más de 3 millones de visitantes en el stand paraguayo hasta finales de agosto, muchos de los cuales desconocían el país, lo que ha colocado a Paraguay en el mapa de oportunidades comerciales. Empresas japonesas han mostrado interés en sectores como el procesamiento de alimentos para exportación y consumo local, fertilizantes balanceados y carne, áreas estratégicas para agregar valor a la producción nacional. Japón, con una población de 120 millones y siendo la cuarta economía mundial, solo puede producir el 37% de las calorías que requiere, mientras que Paraguay produce suficientes calorías para 100 millones de personas anualmente. Por otro lado, países del sudeste asiático como Indonesia, Vietnam y Filipinas también presentan oportunidades significativas. Filipinas, por ejemplo, es un mercado que demanda anualmente importaciones por 1.600 millones de dólares en proteínas, y el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal ha anunciado la apertura para la carne bovina, porcina y aviar en este país. Y es momento de profundizar en el artículo que la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica y que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en el digital. Y en la edición de hoy se profundiza acerca de la situación de Paraguay en el índice de comercio ilícito 2025 elaborado por la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilícito. Y le pido a los compañeros ahí, justamente, muchas gracias, el soporte correspondiente de esta lámina. Para la gente que nos está escuchando y para la gente que nos está viendo, podemos ver aquí dos tablas muy interesantes que muestran la ubicación de Paraguay en este índice, como mencionaba, denominado de comercio ilícito 2025. Y estos son países seleccionados de América Latina, donde figura Uruguay, Chile, Brasil, República Dominicana, Argentina, Perú, Colombia y otros. ¿Qué es lo que mide este índice básicamente? De acuerdo con la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilícito,
Se clasifica a los países en una escala de 0 a 100, donde un mayor puntaje refleja una mejor capacidad para defender su economía frente a actividades ilícitas. ¿Dónde está ubicado Paraguay? Con una calificación de 48,4 puntos, se ubica en el puesto 87 del ranking global, mostrando un desempeño inferior al de sus principales vecinos del Mercosur y otros referentes regionales. Y de hecho lo estamos viendo aquí en esta placa. Paraguay está en el puesto 87 con el puntaje de 48,4%, como se mencionaba, y está por debajo de Uruguay, que dentro del ranking se ubica en el puesto 22, Chile en el puesto 41, Brasil en el 42, Argentina incluso está por encima de Paraguay con el 54 dentro de este índice de comercio ilícito, y Paraguay está de alguna manera dentro del grupo de El Salvador, Belice, Guatemala, Ecuador, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. ¿Qué es lo que se considera dentro de este índice y que de alguna manera sopesa esta calificación? Se aborda cuánto se ha avanzado en tributación y entorno económico, marco regulatorio y aplicación de la ley. También se considera el desarrollo y progreso en facilidades criminales del comercio ilícito, comercio, aduanas y fronteras, también parte de indicadores sectoriales del comercio ilícito. Y en ese sentido, Paraguay se encuentra, como mencionaba, considerablemente rezagado por debajo de países como Guyana, Trinidad y Tobago, Costa Rica, además de Colombia, Perú, Panamá y México. Con respecto a lo que Paraguay destaca en ese sentido, cuando se compara con países de la región, la comparación, por ejemplo, con Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, revela la magnitud de la brecha. Uruguay lidera, como mencionaba, el grupo con un puntaje muy importante, seguido de Chile. Y Brasil alcanza también un puntaje muy importante dentro de esta escala, en contraste con Argentina. Y en el caso de Paraguay, su clasificación de 48,4 refleja deficiencias transversales, en especial en intermediarios de la cadena de suministro y en indicadores sectoriales de comercio ilícito, pese a un puntaje relativamente alto en comercio y aduanas que lo coloca incluso por encima de Brasil y Argentina. La falta de controles efectivos en el resto de las áreas genera vulnerabilidades que favorecen la penetración del contrabando y la falsificación. Y finalmente, este análisis comparativo muestra que Paraguay se encuentra en una situación intermedia que supera a países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, pero se mantienen lejos de sus principales socios comerciales del Mercosur y de referentes regionales como Uruguay y Chile. El reto para las autoridades paraguayas pasa por transformar los avances en comercio y aduanas en un esquema más integral que abarque desde la regulación de intermediarios hasta la aplicación efectiva de sanciones. Solo de esa manera será posible cerrar las brechas que actualmente permiten que el comercio ilícito siga socavando la formalidad, la recaudación fiscal y la competitividad del país, menciona también este análisis elaborado por la consultora MF Economía e Inversiones sobre el último índice de comercio ilícito elaborado por la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito y que ubica a Paraguay aún muy por debajo de países del Mercosur referentes aquí en Paraguay y también a otros países de la región. Pese a todo el esfuerzo, a todas las acciones que se viene realizando en pos justamente de ir reduciendo este comercio ilícito, y de hecho lo tuvimos apenas días atrás a referentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios hablándonos sobre el plan estratégico que vienen llevando para tratar justamente de ir combatiendo la informalidad en Paraguay con medidas puntuales, pero aún el desafío es muy, muy significativo en el país, porque considerando también que el nivel de informalidad existente en Paraguay, que oscila básicamente el 70%, ya lo mencionaba también Gustavo Lescano de Capazu, termina afectando a una economía muy pequeña como la de Paraguay, pero con desafíos en materia de seguir avanzando en el proceso de formalización, porque justamente
una economía más formalizada tiene externalidades más positivas en todos los sentidos y también descomprime a nivel internacional. ¿Dónde la gente puede encontrar más información y análisis de lo que hace la consultora? Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook y LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. También mencionar, Ada, que la gente puede hacer como un listado de los temas que quiere volver a escuchar en el podcast, buscando, como decías, Economía Mil, así mismo. Y también se tiene información de todo lo que desarrollamos en la página web, donde se puede hacer cliqueos incluso de todos los artículos que tenemos e incluso parte de los reels que elabora también y hace Manuel Ferreira, que es el presidente de la consultora, hablando sobre temas coyunturales y temas muy puntuales también de Paraguay. Vamos despidiéndonos, llegamos al punto final de Economía Mil. Así mismo. Nos reencontramos el próximo lunes. ¿Podemos decir a quién tenemos o dejamos en suspenso? Podemos dejar en suspenso. ¿Segura? No. Vamos a decir. Vamos a tenerla a Ana Rojas Viñales para explorar un poco temas e indicadores sociales y económicos. Y quiero hacer un paréntesis nada más. Teníamos previsto una entrevista con Paul Sarubi, presidente de Cavialpa, pero le surgió una cuestión ahí que hizo que se desencajara un poco también parte de su agenda y nuestra agenda, pero tenemos pendiente esta conversación porque queremos explorar también cómo está siendo la dinámica del sector de la construcción de un tiempo a esta parte, sobre todo en este año en el que la política que está estableciendo el Ministerio de Economía y Finanzas de converger al déficit fiscal está presionando muy fuertemente a las finanzas públicas de justamente recortar parte de lo que se refiere a inversión pública y que afecta considerablemente también al sector de la construcción, pero para eso teníamos prevista esta entrevista con Paul Sarubi, que la vamos a retomar seguramente la próxima semana. Bueno, vamos despidiendo Economía Mil, que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.